Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Así vamos a comentar sobre ello con el diplomático Edwin Johnson, que tiene una larga carrera, un diplomático de carrera como miembro del Servicio Exterior Ecuatoriano, por medio siglo ininterrumpido de ejercicio profesional, con una muy extensa experiencia, además, al haber desempeñado todos y cada uno de los cargos y funciones en la Cancillería, desde el meritorio a inicios de 1969, ingresar por concurso y luego ascender a los rangos inferiores como ayudante, y luego tercero, segundo y primer secretario, consejero, ministro y promovido finalmente, luego de 22 años de servicios ininterrumpidos, al rango de embajador de carrera, luego de haber cumplido con el tiempo necesario para ello. Gracias, embajador, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, hoy usted está aquí para comentarnos sobre el Palacio de Najas y bueno, sobre su esplendor que ha tenido a lo largo de tantos años y que le ha dado vida a esa zona de la Mariscal, junto a otros palacios que, bueno, no conservan ese esplendor que tiene el Palacio de Najas. Bienvenido, embajador, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué nos puede comentar sobre este palacio, sobre su historia, sobre las anécdotas y sobre este esplendor que tiene y que, bueno, ahora es un edificio emblemático de la Cancillería ecuatoriana? Muchísimas gracias por esta invitación. Sí, en realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores, que desgraciadamente en la década pasada se le añadió inmovilidad humana, que realmente es demasiado. Yo a través de este medio me permito hacer un llamado a las autoridades del gobierno con el objeto de que eliminen esa parte final de movilidad humana que no tiene nada que ver. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores y nada más. Si es que añadimos movilidad humana, sería también de añadir y pasaportes, y visas, y extradiciones, en fin, una serie de gestiones que cumple, de tal manera que no es necesario esto de movilidad humana. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya sede se encuentra en el Palacio de Najas, como usted ha manifestado. Esta construcción a la que le vamos a referir, que es la sede de la diplomacia de nuestro país, en realidad, claro, es un palacio debido a las dimensiones mismas que tiene esta edificación. Contemos que cuenta con el área alrededor de 3.000 metros cuadrados aproximadamente, contando entre salones, el comedor, los ingresos, las escalinatas, buhardilla, que es muy grande también, de tal manera que cumple con esta característica de dimensión apropiada para que sea pues llamada realmente palacio, como en efecto lo es, ¿no? A la Cancillería concurren diariamente los representantes diplomáticos acreditados oficialmente ante el gobierno ecuatoriano, y allí el importante significado que tiene esta sede gubernamental que se constituye en el nexo físico entre el Ecuador y el resto del mundo, de países del mundo. Aquí a la Cancillería vienen los embajadores extranjeros cuando llegan al país a ejercer o a inaugurar sus funciones oficiales antes de presentar las cartas credenciales al presidente de la República. De tal manera que resulta el Palacio de Najas, el Ministerio de Relaciones, la Cancillería, de una alta condición, de tal manera que es la antesala para el inicio de sus funciones oficiales en el Ecuador, en nombre del Estado al que van a representar oficialmente. Querer entonces disminuir de importancia a esta estructura es realmente pues asombroso. ¿Y quién ha querido disminuir su importancia, embajador, o por qué lo menciona? Menciono porque realmente hay algunas voces que hablan de que no se le debería llamar palacio, y de ahí que yo hago esta referencia justamente basándome en la extensión física que tiene en metros cuadrados de esta construcción. Hablemos de las construcciones palaciegas que hay en Europa, en Francia o en Italia mismo. En Italia llaman palacios
a edificaciones que no tienen nada que ver con este tipo de construcciones señoriales, sino que son simples edificios grandes a los cuales llaman los italianos palazzos. Ujú. Entonces, ahí me hago pues esta referencia Bueno, de básica. hecho, vamos a ver la definición de palacio: mansión grande y lujosa destinada a ser residencia de reyes, de aristócratas o de Bueno, personajes importantes. En su momento, el Palacio de Najas albergó a presidentes ahí ecuatorianos, está, ¿no? claro, no, y realmente también pues a la familia Najas, que fue pues el Claro, que quienes ordenó la construyeron. construcción. Y ahí, luego pues cuando se va a realizar la 11ª Conferencia Internacional Americana, patrocinada por la Organización de Estados Americanos, OEA, en 1960, el gobierno del Ecuador pues hace una serie de remodelaciones, de adecuaciones y mejoras en este palacio. Retira la parte que da a la 10 de agosto, en la esquina de la Carrión, hacia la 10 de agosto, digo, la parte de vivienda, y ahí el arquitecto que construye pues este edificio de 5 o 6 plantas es para oficinas, con objeto justamente de coordinar las reuniones que iban a darse en esta 11ª conferencia, que finalmente no se realizó por gestiones que estaban fuera de control del Estado ecuatoriano. En todo caso, pues quedó como una herencia importante para que la Cancillería ecuatoriana cumpla con esa obligación que tenía de acoger a todo el personal diplomático en sus oficinas, anexas a esta magnífica edificación que constituye el Palacio de Najas, por sus salones y demás espacios protocolarios que sirven justamente para acoger a las delegaciones y representaciones diplomáticas extranjeras que son acreditadas ante el Estado ecuatoriano. En 1925 hay un detalle muy importante, que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es decir, hace ya casi unos 40 años, inscribió en los muros exteriores de este palacio una placa confirmatoria de lo dicho en los siguientes términos. Y esta placa que está en el muro que da a la calle Carrión dice: este inmueble es patrimonio cultural de la nación, debe ser preservado. Es la frase que pues da la indicación oficial de que es una casa, en este caso el Palacio de Najas, la sede de la Cancillería ecuatoriana, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, ¿qué otras anécdotas nos puede comentar del Palacio de Najas, de embajador, de los hechos importantes que allí se han vivido? Bueno, sería tomar días y horas en explicar todos los acontecimientos que se han dado, pero como usted anotaba en un inicio, fue residencia oficial momentánea de los jefes de Estado ecuatorianos en ese mismo palacio. Ahí vivió pues el presidente Mosquera, entre otros jefes de Estado, mientras se hacían las adecuaciones y mejoras del Palacio de Carondelet, que es la sede de la presidencia, como nosotros sabemos, del Ecuador, de la República del Ecuador. Entonces, ahí en el Palacio de Najas vivió el presidente Aurelio Mosquera. Como decía anteriormente, también se construyó para la 11ª conferencia, que realmente no se realizó, en efecto, ¿no? Desgraciadamente, por circunstancias que no dependían ya del Ecuador, sino de otros miembros de la organización. Entonces, pero quedó como herencia todas estas mejoras, sobre todo la torre moderna que se hizo hacia la 10 de agosto, que en sus 6 plantas acoge a todos los funcionarios de las diferentes dependencias que forman parte de la Cancillería ecuatoriana. Ahí están todos los profesionales diplomáticos ecuatorianos. Y aparte, como también debemos saber, es la Academia Diplomática, que también fue adquirida en el tiempo del presidente Lucio Gutiérrez, la residencia del expresidente Galo Plaza,
que para nosotros debe ser sin duda el ecuatoriano más internacional. De ahí la razón que ha llevado a que la Academia Diplomática haya tomado el nombre de este importantísimo jefe de Estado, don Galo Plaza Lazo, que nos enorgullece desde luego. Ahora, embajador, hablemos un poco de la actualidad del Palacio de Najas, porque tengo entendido que hace poco se inició una restauración integral de la parte más antigua del edificio, un proyecto de rehabilitación que en su momento informó la Cancillería, tuvo un costo de $309,102 financiado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio justamente, que aportó también con dinero para ello. Y bueno, esta obra fue con la restauración entregada en su momento por el canciller José Valencia en agosto del 2018. Se hicieron una restauración importante, pero el Palacio de Najas en sí conserva, por ejemplo, estos salones señoriales, estos muebles de estilo del siglo XVI, que fueron traídos especialmente de Francia, candelabros de cristal, es decir, elementos que le dan esa señorialidad al palacio. Sí, todos estos elementos que usted anota, en realidad, fueron incorporados antes de la construcción de la torre moderna. Era justamente para darle esa luminosidad y que sean pues salones que acojan debidamente a los visitantes extranjeros y a las autoridades que como embajadores visitan diariamente a la Cancillería ecuatoriana, que para eso está pues la Cancillería, el Ministerio de Relaciones en todos los países del mundo. Ahora, sí me quiero referir a un hecho importante porque en la década pasada parece que hubo algunas intenciones de modificarle interiormente a la Cancillería y he sido informado que desafortunadamente han desaparecido algunas obras de arte que formaban parte de la riqueza pues artística de la Cancillería. Que eso sí yo llamo la atención a las autoridades con el objeto de que se investigue. Por ejemplo, yo tengo fotografías de algunas obras de arte, de algunas miniaturas mismos, por ejemplo, que tienen del Libertador Simón Bolívar. Yo tengo aquí fotografías que ya no existen. Asimismo, hay otras obras de arte, pinturas sobre todo, y otros muebles que ya no están dentro del acervo material de la Cancillería. Entonces, todas esas cosas, yo llamo la atención a las autoridades con el objeto de que se investigue y se establezca responsabilidades, si es que es del caso, ¿no es cierto? Así es, bueno, sería lamentable que esas piezas únicas se pierdan, ¿no? Y bueno, embajador, debido al tiempo, tenemos que terminar esta entrevista. Yo quiero agradecerle y quizás tiene algún mensaje final para nuestros amigos oyentes. Bueno, con mi saludo especialísimo, ¿no? Como diplomático, y eso hago pues el llamado a las autoridades, como dije en un inicio, de que se enmiende este equívoco que existe al haberle dispuesto el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ese añadido final que debe desaparecer, porque de otra manera habría que añadir también las otras funciones que cumple el Ministerio de Relaciones, de expedición de pasaportes, de expedición de visas, de tratar asuntos de refugiados. Entonces sería de movilidad humana y de visas y de pasaportes y de, en fin, apátridas, extradiciones, etcétera. Entonces es necesario que se tome en cuenta este llamado con el objeto de que se cambie, se enmiende este equívoco.